Buenas tardes, hoy les quisiera platicar sobre la bobina de encendido de la BX250. Del lado derecho de la motocicleta, en esta zona, podrán encontrar la bobina de encendido. Aquí se puede ver claramente. Tiene la ventaja de que por estar muy expuesta podemos hacer pruebas de manera muy sencilla sin tener que desarmar nada y sin tener que desmontarla. Esta es la bobina, así es como se vería desmontada. Aquí pueden ver del lado derecho abajo el capuchón de la bobina en forma de L con un ángulo de 90 grados. Luego viene el cable, la bobina que tiene dos, llamémosle orejas, que sirven para sostener la bobina en su lugar y también sirven para hacer tierra con el chasis de la motocicleta. Y finalmente podrán ver una zapata plana, que es el conector de entrada del devanado primario. Aquí podemos ver la bobina. Del lado derecho se ven conectados al tornillo de soporte, se ve conectado el cable verde, que es el de tierra, y un capuchón de hule está protegiendo la zapata plana con un cable negro con una línea amarilla. Esa es la entrada del, del devanado primario. Entonces, si nosotros quitamos este capuchón, del lado izquierdo podemos ver la zapata plana, que es el conector de entrada del primario, del devanado primario de la bobina, y el conector estando removido, estando desconectado. La forma más sencilla de verificar nuestra bobina es utilizar un multímetro, de preferencia digital, en posición de ohms, para medir la resistencia entre la zapata plana y tierra de la propia bobina. Esto nos estaría midiendo la resistencia del devanado primario. Aquí estoy haciendo la medición con la bobina desmontada para que sea más fácil. Se puede ver cómo se miden. Se colocan las puntas del multímetro entre una de las orejas de tierra y la zapata plana para hacer la medición de la resistencia. No importa si el rojo está en la zapata o en la tierra, es completamente reversible. ¿Cuánto debería medir? Debería medir 0.8 ohms más menos 10%. Eso significa que el valor debería ser entre 0.72 y 0.88 ohms. Ahora es muy importante que antes de hacer la medición tomemos nuestro multímetro, lo pongamos en posición de ohms y crucemos las puntas de prueba para verificar que el multímetro realmente mida 0.0 ohms, de tal manera que nuestra medición sea lo más preciso posible. Debido a que la resistencia que estamos midiendo es tan pequeñita, necesitamos estar seguros de que nuestro multímetro es capaz de hacer una medición tan precisa. La bobina se desarma en dos piezas, se separa el capuchón del cable, así es como viene diseñado de fábrica. Y entonces se considera que el cable es parte del secundario, del devanado secundario, mientras que el capuchón es una pieza separada, así es como lo maneja el fabricante. Entonces ahora vamos a medir el devanado secundario. Ya habíamos visto, arriba a la derecha viene el multímetro de cómo se mide el devanado primario, que es entre una de las orejas y la zapata plana. Bueno, el devanado secundario se mide entre una de las orejas de tierra, cualquiera de las dos, y el cable, el cable de la bobina. De esa manera medimos el devanado secundario también en ohms. Entonces aquí tenemos el multímetro colocado en ohms, que está midiendo 4.28 kilo ohms. Aquí no se alcanza a ver la pantalla muy bien, pero a la derecha del 8 dice K ohms, o sea, son 4.28 kilo ohms, o sea, 4280 ohms. Aquí vemos los valores máximos y mínimos del devanado secundario, que debería ser 4.08 kilo ohms más menos 10%, o sea, entre 3.67 y 4.49 kilo ohms es correcto. Entonces aquí, como nos están midiendo 4.28 y nosotros tenemos que es de 3.67 a 4.49, significa que nuestra bobina está en buenas condiciones. Ahora aquí lo que estamos midiendo es el capuchón.
Estamos midiendo 5.06 kilo ohms. Creo que en esta imagen se ve mejor. A la derecha del 6 se alcanza a ver la K y el símbolo de ohms. Entonces 5.06 kilo ohms. Aquí tenemos el valor de referencia del capuchón de la bujía, que deberían ser 5 kilo ohms más o menos un 10%. Eso significa que el valor mínimo debería ser de 4.5 kilo ohms y el valor máximo de 5.5 kilo ohms. Si comparamos, vemos que tenemos 5.06 kilo ohms, lo cual está dentro de los rangos aceptables y por lo tanto el capuchón de la bobina, el capuchón de la bujía, está en buenas condiciones. Finalmente, vamos a ver aquí algo un poquito más complicado. Es la misma medición, solamente que en este caso, debido a que yo estaba manipulando la cámara, tuve que hacer la medición utilizando caimanes. Este es un caso que es bastante común y por esa razón lo explico. Debido a que estoy utilizando caimanes, los caimanes no son perfectos y usualmente tienen resistencia. Debido a eso, medí del lado derecho, ustedes pueden ver que medí los caimanes colocados en serie para ver su resistencia y encontré que la suma de los dos caimanes tiene una resistencia de 1.2 ohms. Cuando yo hago la medición de la bobina utilizando los caimanes, el resultado de la medición es de 3.1 ohms. Ahora, para obtener el valor real, tengo que restar de la lectura con los caimanes 3.1 ohms, tengo que restar la resistencia de los caimanes, que es de 1.2 ohms, y obtengo una lectura real de 1.9 ohms. Al hacer la comparación, veo que 1.9 ohms está por fuera de los valores aceptados del devanado primario. Mi devanado primario debería tener 0.8 más menos 10, o sea, entre 0.72 y 0.88, pero mi devanado tiene 1.9. Por lo tanto, no pasa la prueba y esta bobina está en malas condiciones. Debido a eso, tuve que cambiarla. Resumiendo, los valores de referencia que debe tener nuestra bobina son: el capuchón de la bujía debe tener 5K o 5 kilo ohms, el devanado primario 0.8 ohms, que es el que más comúnmente falla y por lo tanto es la medición más importante y también es la más fácil de hacer, y el devanado secundario 4.08 kilo ohms. Entonces yo les recomiendo que de vez en cuando, debido a que está tan a la mano y es tan fácil de hacer la medición, de vez en cuando desconecten la zapata del devanado primario, la midan directamente con un multímetro y si está fuera de los valores, pues cambien la bobina. Ojalá y esta información les resulte útil. Gracias.